Queridos hermanos, bienvenidos a Bioética más cerca de Dios. En este tercer podcast de Bioética, quiero tocar el tema de el principio de justicia o coronavirus, o moral o coronavirus, o ética o coronavirus. Y quiero iniciar tomando conciencia de la realidad en que hoy personal de la salud, paciente, administrador, dirigente, líder, políticos, presidencia, normas de casa, de familia, se muestran vulnerables frente a protocolos y normas impuestas. Vayámonos a la narrativa del líder, madre, cabeza de familia o padre que por garantizar el sustento de su familia, tiene que salir a buscar el alimento, so pena de poder dejar en riesgo a su familia o tener la posibilidad de arriesgar, exponer su familia al contagio. Frente a esta coyuntura que estamos viviendo en esta época de pandemia, podemos entonces preguntarnos que cumplamos o no cumplamos lo que estamos haciendo, pero si cumplimos, vivimos en la vulnerabilidad de las necesidades de un hijo que necesita una recarga, que necesita un portátil, un computador, que necesita un transporte, que necesita un fármaco para su bipolaridad o su situación. Entonces, el riesgo del líder de la familia, que por ser responsable de la subsistencia, le quedará también el sentimiento de que lo que hizo es correcto o incorrecto. Por eso quiero basarme en un texto que estoy leyendo en estos días, que sin duda nos habla de una teoría filosófica moral, y es de Lisa Tessman, la cual, frente al responder a los protocolos que el contexto de la pandemia nos está exigiendo, ¿realmente es correcto, es incorrecto obedecer? Partamos entonces de un primer momento, y es el momento del contexto. Estamos en un contexto de vulnerabilidad, en un contexto de crisis, en la cual los protocolos que se nos están colocando a la vez nos están obligando a responder en ellos. Entonces, en esta circunstancia, las teorías filosóficas, las teorías éticas, las teorías distributivas, nos damos cuenta que a través de ellas no estamos recibiendo ni estamos viviendo lo que dice el mismo principio de justicia, lo igual para todos. Entonces, ¿qué pasa? Que en estas teorías distributivas nos obligan a cumplir normas a través de lógicas y razonamientos sustentables por una situación de autoridad y de crisis. Entonces, cuando no tenemos una justicia distributiva que nos sustenta una realidad, nos vemos en la posibilidad o en la casuística de tomar decisiones que moralmente no son correctas. Por eso esta autora propone una teoría de la filosofía moral en tiempos de crisis, donde nos enfrenta a un dilema moral, pero no hay realmente una decisión moral correcta que hacer. Se vuelve entonces el actuar una dificultad, porque hacer lo prohibido, pero está el hambre y la necesidad en la familia, en la casa. Esto nos lleva entonces a enfrentarnos, el ente, la esencia del Homo sapiens, del hombre pensante, a enfrentarse
a un dilema moral. Pero también tenemos el conflicto moral. Y toca entonces investigar, por eso estos podcast no se debe decir todo, sino que hay que investigar. Queda la tarea de investigar frente a lo que es un dilema moral, frente a lo que es un problema ético. Y no podemos abandonar el conflicto moral. Y la diferencia entre el conflicto moral y el dilema moral es que en el dilema moral, por muchas decisiones que se tomen y muy rápida, con mucha sabiduría y mucho ente, mucho conocimiento, siempre queda la zozobra de que no se hizo lo 100% correcto y que no se respondió totalmente a la pregunta o a la necesidad o a la situación. Y el problema del dilema es que hay que rápidamente tomar una decisión en la cual muchas veces no se puede justificar la decisión, y el problema del dilema es que el dilema nunca siempre es bueno. El dilema nunca siempre es satisfactorio. De hecho, por eso es dilema. Por eso tomar decisión en un dilema es sufriente, es doloroso, es pandémico, es también de tristeza, es también de riesgo, es sin duda también de exposición, de pasar límites. No es tan sencillo. Nos duele de una vez para tomar decisiones. Y es moralmente irresoluble, sin duda. Podríamos decir que la ética nos lleva y nos expone a que la situación del dilema realmente no se resuelve plenamente. Por eso, frente a esta pandemia, y aparecen los protocolos, las estructuras, las normas, la bioseguridad, frente a los dilemas, todo esto queda muy pequeño, queda muy corto. Por eso vemos la estadística del personal sanitario que se contagia por todo el mecanismo de seguridad. No hay 100% un mecanismo de bioseguridad que garantice no un contagio. No existe, no existe. Y muchas teorías de que todo lo que se está haciendo puede llegar a no servir. Y no estamos hablando de una perspectiva que en un próximo podcast hablaremos desde el poshumanismo, el transhumanismo, cómo vamos a seguir viviendo en esta nueva generación y cómo responder a estas nuevas pandemias que llegan, porque esta no va a ser la última. Y luego los errores que hemos cometido ahora y que seguimos cometiendo de cualquier punto para no señalar, incluir o excluir, sin duda tienen que hacernos a nosotros escribir, tomar apuntes, redactar, escribir artículos para no cometer los errores con las futuras generaciones en la cual no las conocemos, pero sí somos responsables, totalmente y profundamente responsables. Hay un filósofo que se llama Bernard Williams que habla del recordatorio moral, es decir, siempre nos va a quedar en la conciencia de que no pudimos hacer algo. Es como cuando tocamos el tema del perdón. Dentro de la espiritualidad sabemos, y soy testimonio de eso, soy testigo de eso, que podemos perdonar y olvidar 100%, aunque la psicología, aunque la psiquiatría, aunque muchas tendencias no confesionales, ateas, pues tengan su hipótesis y se respete de que se puede perdonar, pero no se puede olvidar, porque el pensamiento allí perdura. Obviamente tendré una respuesta a eso, y es: el pensamiento se puede purificar. Si no se perdura, pero se puede purificar. Para ir terminando, ¿de qué sirve esta autora, Lisa Tesman, frente a esta situación del coronavirus aquí en Barranquilla, Atlántico, Colombia? Primero, ninguna decisión en una situación inemática realmente nos deja tranquilos. Ninguna actitud que tomemos en un contexto dilemático nos va a dejar 100% tranquilo, porque el dilema nunca va a buscar o nunca quiere llegar a una perfección. De hecho, por eso es un dilema. Segundo, frente a una pandemia, a un coronavirus, a un virus,
a un murciélago y coronavirus, frente a una población y coronavirus, frente a un principio de justicia, el coronavirus, moralmente no habrá una decisión perfecta. Y como no se puede tomar una decisión moral incorrecta, tampoco hay que menospreciar la crisis y los errores que se han y se siguen cometiendo en medio de la pandemia. Luego, otro punto fundamental es que el dilema es trágico, es doloroso, nos expone. Por eso no podemos criticar el aislamiento inteligente, aunque la etimología no lo sustente y no lo tenga. Pero sin duda tenemos que en el anonimato y desde lo escolar experimentar para buscar posibles decisiones y tomar las mejores decisiones. Otro punto, no confundamos la manera de resolver un problema éticamente, desde la ética médica, desde la bioética, con resolverlo desde la moral situacional, pandémica obviamente. Finalmente, quiero concluir con el tema de los ventiladores, situación que se ha dado en los países de este mundo, nuestros países de América Latina, de manera muy directa, por la falta de esta temática de la ausencia de los ventiladores mecánicos o en el contexto de salud llamados respiradores artificiales. Frente a la narrativa de 10 personas en una cárcel presos por tocar una casuística y que quedan libres 8 ventiladores mecánicos, respiradores artificiales, ¿cómo elegir a los 8 y cómo apartar o desechar o negar a 2 porque hacen falta 2 respiradores artificiales? Aunque hagamos lo éticamente bien, moralmente sentimos que hicimos lo incorrecto.